Hola, bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En el análisis económico, Aristides Hernández analiza los sectores que han caído en la economía. En finanzas personales, le decimos cómo los jóvenes deben manejar su primer salario. Y en Desde el Mercado, analizaremos lo que está pasando en el mundo y en los mercados internacionales. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos en nuestro análisis económico. Tenemos con nosotros al economista Aristides Hernández. Aristides, bienvenido a Financiero News. Muchas gracias, Orlando. Hoy vamos a abordar el tema de la economía, pero desde un punto más microeconómico, que están pasando en los sectores económicos, que están pasando en las actividades económicas. Pero antes de abordar este tema, me gustaría compartir con ustedes la gran fortaleza que tiene la economía de Panamá si lo comparas con el mundo, con la región y con los países avanzados. Un dato importante, fíjate, Panamá crece el doble que la economía mundial. Es un número importante. En el caso de las economías avanzadas, Panamá crece 3 veces más que las economías avanzadas. Y en el caso de América Latina y el Caribe, Panamá crece casi 4 veces más que la región. Entonces, eso lo que nos dice a nosotros es que Panamá siempre va a crecer, que el país tiene una economía resiliente ante los distintos escenarios que se le presentan. Ese es un hecho que debemos tener. Entonces, por lo tanto, el crecimiento no es sorpresa para nosotros. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? La economía de Panamá creció en los primeros 6 meses del año 4,4%. ¿Qué sectores fueron el motor de la economía? El sector financiero, que creció 6%, bienes raíces, que creció 4,7%, y bienes raíces llamó la atención ese crecimiento porque lo que explica esto es que Panamá nuevamente está acogiendo personas que vienen a vivir, que están comprando propiedades, y eso explica este crecimiento. En el caso de electricidad, también está creciendo, pero está creciendo por las exportaciones y los grandes clientes. Otros sectores como el consumo de las familias, el consumo del gobierno y de las empresas no está creciendo. Hay un comportamiento racional del consumo en ese sentido. Y los hoteles y restaurantes, que es lo que significa el turismo, también está creciendo. Hay una entrada de turistas muy fuerte, una ocupación que pasó el año pasado. La ocupación hotelera era de 52%, hoy está en 58%, lo que nos da a entender que el país está creciendo en estos sectores. ¿Qué sectores no están creciendo? El sector agropecuario no está creciendo, minas y canteras, por supuesto, no está creciendo a los niveles de antes. La industria manufacturera, la construcción y el comercio, que son los sectores que más generan empleo, están creciendo muy poco. Ahora vamos a entrar en detalle a las actividades económicas para entender qué está pasando, ¿no? ¿Qué está empujando el canal? Bueno, el canal es la principal maquinaria de crecimiento de la economía. Está creciendo 22% el volumen de carga. Como dijimos, el turismo, la ocupación pasó de 52 a 58% en los hoteles. La entrada de turistas está creciendo 9%. Y en la banca hay que analizarla porque la banca nos está dando a nosotros información muy valiosa. Por ejemplo, el crédito bancario está creciendo 7%, que es lo que se conoce como el saldo. Pero cuando usted analiza los préstamos nuevos, se va a percatar de que hay indicadores que hay que ponerle atención. Por ejemplo, las hipotecas cayeron 18%, el financiamiento hipoteca. Y la construcción también cayó 8%. Y esto está vinculado a que en su momento el gobierno eliminó la ley de intereses preferenciales y eso, por supuesto, afectó el financiamiento y afectó la construcción. Entonces, eso es lo que se observa en el mundo financiero. En el caso de las exportaciones, están creciendo, las exportaciones no mineras están creciendo. Y eso es importante decirlo, todo lo que tiene que ver con melón, piña, todos los productos no tradicionales, e incluso la mina, en el primer semestre exportó más de 60 millones de dólares
un acuerdo entre el gobierno y ellos para reformular esta actividad. Entonces, lo que estamos viendo es un país que está creciendo, por supuesto, es nuestra naturaleza. Y este año nosotros lo que consideramos es que el país va a crecer por el orden del 5%. Fíjese que hemos estimado un mayor crecimiento. En el primer trimestre de este año, la economía creció más de 5%. En el segundo trimestre se redujo por las manifestaciones. Entonces lo que vemos es un país que va a crecer por el orden del 5% este año. Si nosotros comparamos el crecimiento de Panamá con el mundo, entonces vamos a sentir que estamos creciendo mucho más. ¿Cuál es el reto que tiene el país? El principal reto es que crezca nuevamente la construcción y el comercio, que son los sectores que generan empleo. Estos sectores están creciendo de forma muy moderada y la población no siente. Tiene que crecer el consumo también. Si nosotros logramos que crezca la construcción, si nosotros logramos que crezca el comercio y el consumo, entonces sí vamos a tener un impacto importante en el empleo. Hay optimismo, pero todavía hay mucho por hacer en temas sociales, en temas de finanzas públicas. No estoy diciendo que el mundo se arregló, pero sí lo que quiero decir es que el país se está recuperando y que quedan tareas pendientes. Gracias, Aristides. Avanzamos y en nuestro segmento de Marítimo y Logística aumenta la contratación de marinos panameños. Veamos la nota a continuación. La contratación de gente de mar panameña creció un 11% en 2025, con un total de 593 contratos laborales firmados entre enero y septiembre, según cifras del Departamento de Asuntos Laborales de la Autoridad Marítima de Panamá. Este aumento refleja la efectividad de las políticas impulsadas para colocar a oficiales, cadetes y tripulantes en buques nacionales e internacionales, consolidando al país como un proveedor clave de talento marítimo calificado. El Comité de Embarque informó que los resultados son fruto de la modernización de los procesos de búsqueda y colocación laboral. La Autoridad Marítima de Panamá facilita cada año alrededor de 70 nuevas oportunidades de empleo, en cumplimiento de estándares nacionales e internacionales que regulan la actividad marítima. Como ejemplo del impacto de estas políticas está la naviera colombiana Navesco, que se desempeña en el transporte internacional de carga general y que emplea actualmente a más de 40 tripulantes panameños. Varios de ellos han logrado ascender de cadetes a capitanes en buques que operan bajo la bandera panameña, lo que refuerza el prestigio del registro marítimo del país. El Comité de Embarque, integrado por representantes de la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio de Trabajo, Meduca, INADE, la Autoridad del Canal de Panamá, la Cámara Marítima, universidades y asociaciones de oficiales, se ha consolidado como un espacio clave para alinear esfuerzos entre el sector público, privado y académico para la gente de mar y políticas marítimas de Panamá. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 2.836 millones de dólares, el total del saldo de las tarjetas de crédito en Panamá al mes de agosto del año 2025, según APC Experian. Este monto está distribuido en más de 845.023 tarjetas activas. El saldo promedio por tarjeta es de $3.356. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Hablas el lenguaje de los negocios, pero las finanzas siguen siendo un reto. MeThinkers presenta el curso que transforma tu forma de analizar las cifras financieras. Finanzas para no financieros con aplicación de inteligencia artificial. Un programa en el que aprenderás a tomar decisiones más seguras, interpretar estados financieros, proyectar tu negocio y usar herramientas de inteligencia artificial que simplifican el análisis y ahorran tiempo. Lograrás controlar costos y evaluar proyectos, mientras la inteligencia artificial te muestra, en segundos, escenarios que antes te tomaban horas. Ideal para empresarios, emprendedores y profesionales que quieren crecer sin miedo a las finanzas. Inscríbete hoy y descubre cómo la inteligencia artificial puede convertir los números en tu mejor aliado. Escribe a info@methinkers.com o llama al 394-6342. Finanzas para no financieros con inteligencia artificial.
porque el futuro de los negocios se escribe con inteligencia. Avanzamos y ahora tenemos con nosotros a Abdiel Castrellón, director de riesgo de la firma BDO y miembro del comité organizador del Congreso de Asocupa en nuestro segmento de Compliance. Abdiel, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. Esta tarde quiero contarles que en el mundo de los negocios actuales, mantener relaciones comerciales sólidas no depende únicamente de la calidad de los productos o servicios que ofrecemos. Cada vez más las empresas y los inversionistas valoran la confianza, la transparencia y la responsabilidad con la que abordamos los negocios. El cumplimiento normativo y las prácticas de debida diligencia son hoy pilares estratégicos que permiten a una empresa no solo protegerse, sino también destacarse y diferenciarse en un mercado global cada vez más competitivo. Cuando una organización descuida la debida diligencia, abre la puerta a riesgos importantes. Riesgos legales que pueden traducirse en sanciones, multas o incluso la pérdida de licencias para operar en determinados mercados. Se expone a riesgos reputacionales porque una sola noticia negativa puede afectar gravemente la imagen de la empresa frente a clientes y aliados estratégicos. También riesgos comerciales, ya que cada vez más mercados y contrapartes internacionales exigen evidencia de buenas prácticas de cumplimiento para hacer negocio. Hemos visto casos de empresas que, por no aplicar una revisión adecuada de sus clientes o proveedores, terminaron vinculadas a investigaciones de lavado de dinero o corrupción. El costo de no actuar siempre es mayor que el de prevenir. En este sentido, queremos resaltar que vamos a estar discutiendo todos estos temas en el Congreso Internacional de Cumplimiento, organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, los días 23 y 24 de octubre. Contaremos con la participación de distintos expositores internacionales de alto nivel. No te pierdas la oportunidad de participar en este magno evento, acompañándonos y nutriéndonos de los conocimientos que vamos a adquirir. Orlando, esto es todo por hoy. Me despido. Ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Hablas el lenguaje de los negocios, pero las finanzas siguen siendo un reto. MeThinkers presenta el curso que transforma tu forma de analizar las cifras financieras. Finanzas para no financieros con aplicación de inteligencia artificial. Un programa en el que aprenderás a tomar decisiones más seguras, interpretar estados financieros, proyectar tu negocio y usar herramientas de inteligencia artificial que simplifican el análisis y ahorran tiempo. Lograrás controlar costos y evaluar proyectos, mientras la inteligencia artificial te muestra, en segundos, escenarios que antes te tomaban horas. Ideal para empresarios, emprendedores y profesionales que quieren crecer sin miedo a las finanzas. Inscríbete hoy y descubre cómo la inteligencia artificial puede convertir los números en tu mejor aliado. Escribe a info@methinkers.com o llama al 394-6342. Finanzas para no financieros con inteligencia artificial, porque el futuro de los negocios se escribe con inteligencia. Estamos de vuelta y tenemos con nosotros a Simón Navarro, quien nos habla hoy sobre cómo los jóvenes deben manejar su primer salario. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. Hoy vamos a hablar un tema bien interesante y es sobre los jóvenes cuando empiezan a trabajar en su primer empleo. Tu primer sueldo, tu primer paso al futuro. Vamos a hacer esta cápsula educativa sobre educación financiera para jóvenes. ¿Y qué es la educación financiera en los jóvenes? Saber ahorrar. En la parte de saber ahorrar es empoderarte de realmente ahorrar cuando tienes tu primer empleo, evitar deudas innecesarias, por ejemplo, comprarte algo que no sea de uso o sea necesario dentro de tu economía, invertir con propósito, en vez de invertir en un carro, puedes invertir en una casa, planificar metas a corto, mediano y largo plazo. Es importante tener establecidas metas a corto, mediano plazo, porque te van a ayudar a ti a tener una hoja de ruta de dónde quieres llegar. Tu primer sueldo y errores comunes que puede haber en tu primer sueldo. La regla 50-30-20 es necesaria para utilizarla
Y errores comunes que existen es gastar más de lo que ganas, no llevar registro de los gastos, usar irresponsablemente tu tarjeta de crédito, que eso normalmente comienza cuando los jóvenes no saben manipularla, y no tener un fondo de emergencia. Entonces, la regla 50-30-20, utilizarla adecuadamente, 50% para tus necesidades, 30% para tus deseos y 20% para un ahorro e inversión. Programar tu futuro y herramientas útiles son fundamentales. Define metas claras, haz un presupuesto mensual en toda tu economía, invierte en una educación financiera, construye tu historial de crédito, comenzando a hacer crédito, utiliza herramientas importantes para poder utiliza apps y aplicaciones que te ayuden a poder llevar una hoja de ruta de todos tus ingresos y tus gastos, Excel, Google Sheet o cualquiera de estas, y tengo una cuenta de ahorro y una cuenta de inversión. Así que recuerda, no se trata de cuánto ganas, sino de cómo lo administras. Tu futuro financiero comienza hoy. Así que nos vemos y seguimos con Orlando. Saludos. Gracias, Simón. Avanzamos y en nuestro segmento de tecnología surge una nueva amenaza para los viajeros. Conozca aquí los detalles. Si te has alojado recientemente en un hotel de Latinoamérica y España, es posible que los datos de tu tarjeta de crédito estén en riesgo. Entre junio y agosto de 2025, el equipo global de investigación y análisis de Kaspersky, GREAT, descubrió una nueva ola de ciberataques realizados por un grupo de amenazas llamado Revenge Hotels, que apunta a hoteles para robar informaciones de tarjetas de crédito de los huéspedes. Aunque los hoteles brasileños son el principal objetivo de la nueva campaña, la actividad también se ha extendido a países hispanohablantes como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, México y España. A comienzos de este año se observó otra campaña del mismo actor dirigida a usuarios en Rusia, Bielorrusia, Turquía, Malasia, Italia y Egipto. El actor de amenazas utiliza correos de phishing disfrazados de pedidos de reservación, solicitando a los destinatarios que revisen los documentos adjuntos. El enlace incluido en los documentos engaña al usuario para instalar un troyano de acceso remoto, que permite emitir comandos para controlar los sistemas comprometidos y robar información sensible. Estos mensajes suelen enviarse a direcciones de correo asociadas a reservas de hotel. Cuando un empleado abre estos correos, se instala un malware llamado VenomRat en los sistemas del hotel, dando a los atacantes acceso a los datos de pago de los huéspedes y otra información sensible. Ahora nos vamos hasta Carolina del Norte, donde se encuentra el analista José González, con quien hablaremos de temas que están impactando los mercados internacionales. José, bienvenido a Financiero News. Encantado, siempre un placer, Orlando, estar con ustedes. José, vamos a empezar analizando el inicio de las sesiones en la ONU, donde Trump fustigó a los países. ¿Qué opinión te merece a ti? Como ha sido usual en esta segunda administración del presidente Donald Trump, y desde el anuncio del Día de la Liberación, como llamó él el inicio de las tarifas del 2 de abril, ha sido un discurso bastante accidentado y fuera de los protocolos regulares que hayamos visto en las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas año tras año. El presidente ha atacado prácticamente al orden mundial, ha señalado que las Naciones Unidas no es incapaz de firmar un proceso de paz y que él ha firmado 7, e incluso ha dicho que se quejó porque no lo contrataron para las renovaciones del edificio en su momento dado años atrás. Es decir, muy al estilo de Trump, dijo además fuera del discurso que que la próxima semana tendrá una llamada con el presidente Lula. Recordemos que a Brasil se le han impuesto tarifas del 50% por el juicio a Bolsonaro, que es un tema absolutamente doméstico. Que ha dicho también que ahora está convencido que Ucrania podría recuperar los territorios ocupados por Rusia desde la invasión de hace más de 3 años. Es decir, más ruido a la geopolítica global que ya está siendo afectada por las relaciones, particularmente entre China y los Estados Unidos y estas tensiones que involucran a las tierras raras y a los semiconductores. El presidente dijo en días anteriores a la reunión, a la presentación en Naciones Unidas, que tiene una llamada con el presidente Xi, que tuvo una llamada con el presidente Xi, que se reunirá con él en el foro de la PEC en octubre o noviembre,
que no recuerdo exactamente la fecha, y el próximo año visitará Beijing, lo que podría ayudar o no en esas tensiones. Sí, definitivamente Trump ha vuelto a revolver la olla y mantiene convulsionado al mundo. En este escenario, ¿cómo ves la situación en Ucrania y Gaza? Queda claro que el presidente Trump, que había dicho que iba a resolver ambos conflictos en las primeras 24 horas de su gobierno, esos 7 procesos de paz de los que habla no son procesos de paz como tal, de la misma manera que sus acuerdos tarifarios tampoco son acuerdos tarifarios, sino son conversaciones, inicios de potenciales acuerdos que podrían llegar a algún tipo de proceso de paz en realidad. Y los casos de Ucrania y Gaza son obvios, es decir, Putin no ha cedido absolutamente en nada de lo que el presidente le ha querido sugerir, imponer, negociar. Y es claro que la guerra de Ucrania no se va a resolver en el corto plazo, porque es una guerra que Rusia no puede perder, pero tampoco puede ganar. Y por eso es que es una guerra que supuestamente desde la perspectiva de Moscú debía resolverse en semanas, pues ya lleva más de 3 años y no tiene una resolución, y las condiciones de Putin no son aceptables ni para Ucrania ni para Europa. Y en el caso de Gaza, el gobierno de Netanyahu ya ha ordenado prácticamente la ocupación total de Gaza. Y eso está representando problemas, y el reconocimiento del Estado palestino ya formalmente en Naciones Unidas por Inglaterra, Francia, Canadá y Australia, lo cual complica el problema, pero acerca la solución. En última instancia, en Gaza hay 2 millones de palestinos, o habían. En Cisjordania hay 3 millones más, son 5 millones de palestinos contra 6 millones de judíos en Israel, Cisjordania y Gaza. Y eso requiere de un proceso robusto también de paz que pase porque las partes acepten la existencia de los otros, y eso el presidente Trump no lo va a resolver en las Naciones Unidas con un discurso de 20 minutos, lo cual va a seguir manteniendo las tensiones globales que están controladas en la medida que ninguno de los conflictos ha escalado a nivel regional. Por último, ¿qué lectura le das a las palabras de Jerome Powell sobre la inflación y el desempleo, y además a la inyección de capital que ha hecho Nvidia en OpenAI? La inyección de capital es indispensable para OpenAI como una compañía en crecimiento. Sin esas inyecciones de capital no se puede seguir manteniendo. Y Nvidia lo está considerando, y ha habido volatilidad en la acción en virtud de que Nvidia podría no proporcionar el capital. Y eso siempre representa un problema para compañías como OpenAI que dependen de esas inyecciones para seguir funcionando. En el caso de los mercados, se han mantenido relativamente volátiles luego de los incrementos en la semana pasada, cuando se redujo la tasa de interés en Estados Unidos en 0.25%, y el presidente de la Reserva Federal ha dicho esta semana en un discurso que las acciones están razonablemente valoradas en lo alto. Es decir, que está indicando que precisó que los indicadores financieros son una de las más alternativas que ve la Reserva Federal, pero señala sin duda que las acciones están llegando a niveles de una economía perfecta. Por otro lado, precisó a qué se refería cuando al bajar las tasas se habló de un manejo de riesgo. ¿Qué riesgo está manejando la Reserva Federal? Entre la presión inflacionaria que ha pasado, la inflación mensual ha pasado al 2.4 al 2.9, y la creación de empleo, que se ha creado solo 30.000 empleos mensuales durante el verano, ese riesgo que están manejando es esa desaceleración en la creación del empleo. Las tarifas, pareciera, la incertidumbre asociada a ellas no están creando inflación. Lo que están creando es desaceleración, y eso es lo que va a manejar la Reserva Federal. Y dijo a su vez que la situación de las tasas de interés por ambas variables es complicada y no garantiza, a pesar de la lectura que se dio, veremos cómo vienen las minutas de la Reserva Federal esta semana que viene, de que vendrían 2 recortes más, no lo aseguro. Es decir, los mercados van a seguir pendientes de las decisiones del Banco Central. Gracias, José. Fue José González, Managing Partner de GCG Advisory, en nuestro segmento Desde el Mercado. José, te esperamos en una próxima ocasión. Un placer, siempre a la orden. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar
buenas decisiones. Hasta pronto.